ustedes un excelente día. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión de aprendizaje que se titula Administramos responsablemente nuestros recursos para una buena convivencia. Así es que muy bien chicos, ya saben ustedes que estamos ya en la semana número 22 desarrollando nuestra labor a través de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta sesión importante de aprendizaje. Muy buenos días, profesor Freddy y compañeros. Muy buenos días, profesor Freddy y compañeros. Presente, profesor Freddy. Muy buenos días, profesor Freddy y compañeros. Está bien, profesor Freddy. Muy buenos días, profesor Freddy y compañeros. Presente, profesor. Muy buenos días, profesor Freddy y compañeros. Presente, profesor. Muy buenos días, profesor Freddy y compañeros. Presente, profesor. Muy buenos días, profesor Freddy y compañeros. Presente, profesor. Profesor Freddy y compañeros, muy buenos días y presente, profesor. Muy buenos días, profesor y compañeros. Bien chicos, entonces, muy bien. Qué bueno que estén ya presentes en la sesión del día de hoy, así es que ya tenemos que tener clarísimo nuestro propósito de la sesión de la semana 22. En esta sesión es importante que tengamos en claro el propósito de nuestra sesión de aprendizaje y el propósito es el siguiente, ¿ya? Todos a tener en cuenta chicos, por favor, el propósito es que ustedes construyan una explicación acerca de las implicancias que tienen nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Muy bien, entonces también es importante que a través de este propósito podamos elaborar un afiche ya del consumo responsable para el cuidado del ambiente, ¿ya? Y poder compartirlo obviamente a través de nuestro grupo WhatsApp. Muy bien chicos, entonces ya tenemos la ficha preparada para esta sesión del día de hoy, así que es importante que ustedes les puedan dar una revisada para poder trabajar sobre esa base. Ya, entonces les estoy enviándoles la ficha en este momento para que puedan ustedes tener el material disponible para la sesión del día de hoy. Está bien, profesor Freddy, y muchas gracias por la ficha. Ciencia y tecnología, semana 22. Administramos responsablemente nuestros recursos para una buena convivencia. Comprendemos cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Capacidades. Evalúa las implicaciones del saber y del quehacer científico y tecnológico. Propósito. Construye una explicación acerca de las implicancias de los hábitos de consumo en el ambiente. Elabora un afiche del consumo responsable para el cuidado del ambiente y compártelo en el grupo del Club de Ciencias. Actividad 22. Comprendemos cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Muy bien chicos, entonces ya tenemos la ficha preparada para esta sesión del día de hoy, así que es importante que ustedes les puedan dar una revisada para poder trabajar sobre esa base. Ya, entonces les estoy enviándoles la ficha en este momento para que puedan ustedes tener el material disponible para la sesión del día de hoy. Así es que
Está bien, profesor Freddy, y muchas gracias. Así es, profesor, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Está bien, profesor Freddy, de acuerdo. A ver, aquí les presento, a ver, una chompita, ajá, una chompa que lo tengo acá en manos. ¿Qué más tengo a mi alcance? A ver, tengo aquí un vaso con agua, sí, es un vaso con agua. Tengo también una fruta, ajá, por supuesto que sí. Y el celular que me acompaña en todas estas sesiones de Aprende en Casa. Muy bien, y también una raja de leña que es importantísimo en nuestra comunidad. Muy bien, chicos, al respecto de cada uno de estos elementos que les he mostrado, díganme ustedes, ¿serán importantes o no serán importantes? ¿Qué piensan ustedes? Bien, a ver, les voy a presentar unas imágenes, ¿ya? Unas imágenes, ajá, tengo acá una imagen, tengo también, a ver, otra imagen por acá, así es, una imagen por acá, otra imagen más, a ver, por acá, así es, tengo acá una imagen también. Y finalmente, otra imagen. Así es. ¿Qué es lo que observan ustedes ahí en la pizarra? Y complementada, por supuesto, con los elementos anteriores que les he presentado, ¿también serán importantes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, profesor, en ahí observo una familia, un celular, un incendio y también unos árboles cortados. Bueno, profesor y compañeros, lo que usted nos acaba de mostrar, bueno, corresponde a un vaso con agua, una fruta, una raja de leña. Bueno, particularmente en mi opinión, considero que estos elementos que usted nos ha mostrado son recursos muy importantes en nuestra vida diaria, porque nos ayuda a satisfacer algunas necesidades que nosotros tenemos. Profesor, a veces podemos observar que en el intento de darnos lujos, nuestros gustos, estamos priorizando lo innecesario. Respecto, profesor Freddy, a lo que usted nos acaba de mostrar, estos objetos son de suma importancia en nuestra vida cotidiana, ya que muchas veces los solimos utilizar. Por ejemplo, profesor, la chompa que usted nos ha mostrado. La chompa nosotros lo utilizamos como abrigo. La fruta, como usted nos habló en las anteriores sesiones radiales, que contienen componentes vitamínicos. Siendo así el agua el elemento vital para el hombre, porque sin el agua no podemos vivir. Los seres humanos necesitamos hidratarnos. La leña, como lo utilizamos en nuestra comunidad, es un combustible, ya que genera el fuego y así permite que se cocinen nuestros alimentos. Profesor, muy interesante lo que nos mostró, tanto en la pizarra. También, profesor, respecto a la imagen que nos ha mostrado sobre la tala indiscriminada. Los árboles son el pulmón del mundo, ya que nos permite poder respirar, nos da el oxígeno. Por ejemplo, en estos tiempos por el cual estamos pasando del COVID-19. Bien, me interesan sus intervenciones, claro que sí es importante lo que ustedes manifiestan, chicos y chicas. Muy bien, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que cada uno de esos elementos que estamos observando, objetivizando, efectivamente pues tienen un nivel de importancia. Muy bien, entonces eso es importante que tengamos presente. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos objetos, como decía inicialmente, tienen un nivel de importancia. Pero nosotros los seres humanos pues adquirimos todos estos elementos muchas veces con la finalidad, por supuesto que sí, de poder satisfacer nuestras necesidades. Pero a veces pasa de que priorizamos otras cosas que son secundarias y no de repente las principales, ¿no? Entonces es allí que es importante tomar en cuenta un nivel de jerarquización de cada uno de estos elementos en orden de prioridad, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta.
decía en orden de prioridad, y hablando de orden de prioridad, precisamente un psicólogo importante en este caso, que ustedes ya lo habrán leído por supuesto en la ficha, ¿no es cierto? Y obviamente también a través de las sesiones radiales que se vienen emitiéndose a través de Radio Nacional en cadena, con Radio Amauta por supuesto. Lo habrán escuchado entonces, ahí han escuchado hablar, y también en la ficha por supuesto, que les he enviado hace un instante, ustedes ya lo han leído, ¿no? Que este psicólogo importante, Abraham Maslow, plantea una pirámide, ¿sí? Plantea una pirámide, ajá. Plantea una pirámide, Abraham Maslow. ¿Para qué? Para jerarquizar en orden de prioridad precisamente todo este grupo de necesidades. La pirámide, Abraham Maslow, ¿qué hace? Lo que hace precisamente es jerarquizar, ¿no es cierto? Ya, lo jerarquiza de esta forma. Ajá. Aquí en la base considera lo que vienen a ser necesidades fisiológicas. Luego va considerando en el segundo eslabón, aquí, ¿no es cierto? La seguridad, ¿sí? Luego las necesidades de afiliación, por supuesto que sí, claro que sí. Y luego también el reconocimiento. Y finalmente la autorrealización. ¿Qué les parece? Entonces, un poco para que se pueda visualizar de mejor manera, he hecho mi pirámide, ¿no es cierto? Claro que sí, mi pirámide, como para que se pueda ver de mejor forma. Entonces, Abraham Maslow clasifica las necesidades en función de su importancia. Y aquí en la base, por ejemplo, considera necesidades fundamentales, ¿no es cierto? Necesidades básicas, en este caso las necesidades fisiológicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego tenemos las necesidades de seguridad. Luego considera las necesidades de afiliación. Así es. Enseguida, la necesidad de reconocimiento. Y por último, la necesidad de autorrealización. ¿Qué les parece la clasificación de Abraham Maslow? Profesor, respecto a la teoría de la clasificación de las necesidades, quien planteó fue Abraham Maslow. Él es un psicólogo. Interesante, profesor, lo que planteó Maslow, porque nos permite distinguir el nivel de importancia que tienen las necesidades. Y observe, profesor, que el último nivel había sido la autorrealización y que muy pocos llegan allí. Bueno, profesor, acerca de mi comentario de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow tiende a ser una teoría de motivación de que tratan de explicar cómo impulsa la conducta humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente y según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. Esto tiende a realizarse que defiende, que conforma de que se satisfacen las necesidades más básicas de los seres humanos, que desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Tiende a realizar una muy importancia, que es algo muy interesante para realizar el trabajo social, y también que saber que necesidades deben ser cubiertas previamente para que una intervención o un proyecto tengan una mayor probabilidad de éxito. Bueno, profesor, yo voy a dar mi comentario acerca de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar que impulsa la conducta humana. La pirámide consta de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. En el nivel más bajo de la pirámide se encuentran nuestras necesidades más básicas, como alimentarnos y respirar. El nombre de la pirámide se debe a su autor, el psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslow. Bueno, profesor, mi opinión con respecto al personaje Abraham Maslow es que este personaje jerarquizó las necesidades humanas en una pirámide, poniéndole como base a las necesidades fisiológicas, que son las necesidades primarias del ser humano que los necesita para sobrevivir. Ahí está la respiración, la alimentación, el descanso. Luego van las necesidades secundarias, que es las necesidades de seguridad. Ahí está la seguridad física,
la seguridad de empleo, seguridad familiar, seguridad de salud, entre otros. Luego está la necesidad de afiliación. Ahí está la amistad, el afecto, como también está la intimidad sexual. Luego vamos con las necesidades de reconocimiento. Ahí está el autorreconocimiento, de confianza, respeto y también el éxito. Luego está las necesidades de autorrealización. Ahí está la moralidad, la creatividad, la espontaneidad. También está la acepción de los hechos, la resolución de problemas que uno pueda tener. Bueno, profesor, respecto a la pirámide de Maslow, en la base primero se encuentran las necesidades biológicas, seguida por la seguridad, después se encuentra la afiliación, luego está el reconocimiento y por último tenemos a la autorrealización. Profesor, con respecto a la pirámide de Maslow, o también llamada jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría creada por el estadounidense Abraham Maslow, la cual publicó en 1946 en su libro Una teoría sobre la motivación humana. La teoría de la pirámide de Maslow afirma que las acciones del ser humano nacen de una motivación innata a cubrir otras o nuestras necesidades, las cuales se ordenan jerárquicamente dependiendo de la importancia que tiene para nuestro bienestar. Como podrán ver ustedes, tenemos una pirámide construida, ¿verdad? Muy bien, entonces esta pirámide está en función de las necesidades, ¿no es cierto? En el nivel de importancia que tiene cada uno de las necesidades. Y en la base podemos encontrar como las necesidades básicas, fundamentales a las necesidades fisiológicas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la respiración, ¿no? ¿Quién no tiene necesidad de respirar? Todos tenemos necesidad de respirar. La necesidad de alimentarse. Todos necesitamos alimentarnos, ¿no es cierto? Entonces son necesidades vitales, son necesidades fundamentales. Por eso Abraham Maslow considera en la base de esta pirámide. También considerar que hay otra categoría importante, referido a las necesidades de seguridad, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo acá considera pues la seguridad personal, la seguridad de contar con recursos, con una familia, ¿no es cierto? La necesidad de tener, por ejemplo, una propiedad privada. Y así vamos avanzando en nuestro afán de querer satisfacer nuestras necesidades. Seguimos avanzando entonces en nuestra pirámide, ¿verdad? Siempre de abajo hacia arriba. Ahora nos toca este nivel, el tercer nivel de nuestra pirámide, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las necesidades de afiliación. Aquí vamos a considerar, por ejemplo, a la amistad, al afecto, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, aquí es importante considerar esas necesidades. De la misma forma también acá, la necesidad de reconocimiento. Aquí es importante tomar en cuenta justamente la confianza, el respeto, el éxito. Justamente esas necesidades y, por supuesto, que están dentro del nivel de reconocimiento. Y por último tenemos el nivel de autorrealización, ¿no es cierto? Autorrealización. Bueno, acá vamos a encontrar necesidades también importantísimas, por supuesto, como la creatividad, la resolución de problemas, ¿no es cierto? La moralidad. Imagínense múltiples necesidades que están pues precisamente dentro de las necesidades de autorrealización. Entonces nosotros, en afán de querer satisfacer nuestras necesidades, justamente vamos en busca de nuestra autorrealización, que está aquí en la parte final de nuestra pirámide. Entonces todos buscamos aquí llegar, ¿no es cierto? Pero de todas maneras todos empezamos por acá, a satisfacer nuestras necesidades, y en la medida que vamos satisfaciendo, vamos avanzando en busca de satisfacer otras necesidades.
Cada uno de estos elementos, cada uno de estos objetos, como decía inicialmente, tienen un nivel de importancia. Pero nosotros los seres humanos pues adquirimos todos estos elementos muchas veces con la finalidad, por supuesto que sí, de poder satisfacer nuestras necesidades. Pero a veces pasa de que priorizamos otras cosas que son secundarias y no de repente las principales, ¿no? Entonces es allí que es importante tomar en cuenta un nivel de jerarquización de cada uno de estos elementos en orden de prioridad, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. El afán de querer justamente satisfacer múltiples necesidades, nosotros los seres humanos pues compramos distintos objetos, pero todos estos objetos que nosotros compramos a veces suelen tener un impacto negativo en el ambiente. Entonces tiene que ver mucho nuestras conductas, nuestras actitudes. Es allí precisamente donde nosotros tenemos prácticamente la tarea importante de saber elegir los productos que obviamente no perjudiquen y no tengan un impacto negativo en el ambiente. Bueno, profesor, yo he visto en la ficha de lo que mi compañera ha mencionado, es un psicólogo. Ya que este psicólogo ha realizado una clasificación de las necesidades humanas y ha tomado muy en cuenta su importancia y también que particularmente mi opinión, que también es muy importante que nosotros aprendamos a clasificar justamente las necesidades y también aprendamos a priorizar de acuerdo a su importancia. Y también, profesor, que de lo que usted ha mencionado, efectivamente, tiene muchísima importancia en nuestra vida diaria. Esto porque a veces nosotros priorizamos otros objetos, otros elementos de menor importancia. A veces sin considerar, el impacto que puede causar en el medio ambiente. Y también, profesor, que frente a esta situación que nosotros tenemos que tener hábitos responsables de consumo. Es decir, que a veces solamente somos una sociedad consumista. Lamentablemente, en su afán, en su intento de querer satisfacer las necesidades humanas que tenemos, y también lo único que hace es perjudicar, dañar, comprometer a otras generaciones que vienen en camino. Y por ello entonces, profesor, que yo considero que esta sesión que estamos realizando el día de hoy, en la semana 22, nos hace reflexionar bastante respecto a que nosotros tenemos que saber muy bien en claro, es decir, que debemos que tener un consumo adecuado, un consumo sostenible, también un consumo responsable, para que de esa manera no podamos perjudicar a otras generaciones que seguramente van a tener ya consecuencias mayores cuando nosotros ya vamos a seguir haciendo de que los efectos en el ambiente sean muchos perjudiciales. Bueno, profesor, yo de parte de mí pienso que todas las personas dependemos de nuestras actitudes. Particularmente yo veo que en mi comunidad la mayoría se dedica a la agricultura. Con eso ellos satisfacen sus necesidades menos importantes. En vez de que satisfagan sus necesidades más importantes, ellos satisfacen las necesidades menos importantes. Por ejemplo, también, profesor, vi particularmente en mi comunidad, yo vi unos niños que satisfacen sus necesidades menos importantes, porque, por ejemplo, ellos, en vez de que satisfagan, por ejemplo, sus necesidades, lo que más necesitan, las necesidades más importantes, ellos también satisfacen comprándose, por ejemplo, un reloj. Profesor, con respecto a su pregunta, mi opinión sería que sí, según yo, nuestros hábitos de consumo sí tienen un impacto en el ambiente. Un ejemplo claro sería que ahora en nuestra comunidad las personas ya no ven una gran opción de trabajo en el municipio y por ello se están dedicándose más a la agricultura y están ampliando sus fronteras agrícolas. Sí, profesor, mi compañera tiene bastante razón. En estos últimos días la gente está empezando a talar árboles y a hacer doces con la finalidad de ampliar sus terrenos agrícolas.
Y en estos últimos días, ¿no?, la municipalidad no está dando mucho trabajo, y con esta razón la gente está volviendo a sus chakras y empezando a hacer dosis. Qué bueno, chicos, que participen de esa forma. Me interesa su participación, claro que sí. Sí, justamente lo que manifiestan ustedes es importante. A mí me interesa mucho que ustedes pues opinen, participen, y lo que están haciendo precisamente es eso. Y qué bueno, chicos y chicas, los felicito sinceramente. Pues a partir de todo esto que estamos trabajando y de todo esto que hemos hablado el día de hoy, es importante siempre nosotros que respondamos con hechos, de manera práctica, de manera concreta, que podamos precisamente pues proponer alternativas de solución. Bueno, sí, profesor. Efectivamente, hay muchos conocimientos que nosotros podamos rescatar. Por ejemplo, yo he escuchado hablar acerca de cómo tratar los suelos que son ácidos. A veces muchos están dejando la agricultura porque lamentablemente se están olvidando. Y también de que no solamente son la presencia de los insectos, y que también que muchos cultivos no están resultando como debe de ser. Estos que a veces no nos estamos percatando de que también la calidad del suelo influye muchísimo. Y también, profesor, que más al contrario, esos agroquímicos empobrecen la tierra, perjudican los cultivos, y que también, profesor, que podríamos hacer frente a eso, o sea, realizar una propuesta, una solución. De repente podemos, como dice mi compañera, es decir, elaborar unos consumos ecológicos para poder ayudar en esta problemática. Son múltiples los problemas que la humanidad enfrenta precisamente por nuestras actitudes, ¿no? Por nuestros hábitos de consumo. Y desafortunadamente todo eso genera pues un impacto ambiental. Pero nosotros ante ello tenemos que saber responder positivamente, y eso es importante, chicos y chicas, que podamos nosotros tomarlo en cuenta. Nuestra responsabilidad de parte de nosotros como ciudadanos es importante en este reto, en esta tarea importante de tener siempre pues la posibilidad de mantener un equilibrio ambiental, porque nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros hábitos muchas veces tienen un efecto negativo en el ambiente. Bien. Entonces, en esa medida, chicos y chicas, nosotros también tenemos que plantear propuestas, proyectos que permitan de alguna forma constituirse en alternativas que puedan, digamos, resolver, y si no es resolver, por lo menos mitigar, disminuir el impacto que hasta la fecha se ha generado por algunos hábitos de consumo. Me refiero, por ejemplo, al tema del papel. Ustedes saben de que para producir este papel utilizamos muchas veces, o en este caso la industria papelera utiliza cientos y miles de millones de árboles para poder producir papeles. Precisamente la industria papelera. Pero el reto está ahí. ¿Qué hacemos nosotros, digamos, para poder evitar precisamente ese impacto? Bueno, profesor y compañeros, tengan un lindo día y hasta la próxima sesión. Cuídense mucho. Está bien, profesor Freddy. De acuerdo. En ese sentido, es importante que ya a partir del reto que se les ha propuesto, ustedes construyan una explicación acerca de los hábitos de consumo, así es, acerca obviamente de las implicancias de nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Teniendo esa idea, nosotros nos vamos a proponer desarrollar un proyecto, por ejemplo, orientado a poder obtener papel, pero en este caso un papel ecológico a partir de la fibra celulósica del tallo, del plátano, el pseudotallo. De acuerdo, profesor Freddy. De acuerdo, profesor Freddy, está bien. Entonces, ya de esta forma estamos desarrollando nuestra sesión, ya prácticamente ya para culminar. Entonces, muy bien, chicos, yo les felicito su participación. A ver, díganme ustedes, ¿cómo les pareció la sesión del día de hoy? ¿Cómo les pareció? ¿Les pareció importante? ¿De repente alguna duda, alguna inquietud? Sería importante que manifiesten, chicos y chicas. La sesión de hoy, profesor, me ha ayudado mucho a comprender de que todas las necesidades no tienen la misma importancia. Y también muy interesante la sesión de hoy, profesor. Profesor Freddy, la sesión de hoy estuvo genial, interesante. Es muy importante conocer estos aspectos. Bueno, a mí, profesor, la sesión me pareció muy interesante, muy bueno, profesor. Bueno, profesor, a mí la sesión me pareció muy interesante.
profesor, la sesión de hoy estuvo muy interesante. Bueno, profesor, la sesión de hoy me pareció muy interesante porque aprendí que no todas las cosas tienen la misma importancia. Claro que todos tienen diferente función, pero no tienen la misma capacidad o la misma importancia. Bueno, entonces me alegra que se haya entendido, me alegra que haya quedado claro, estoy feliz porque ustedes finalmente son muy activos y eso es importante, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, pero es importante. Muy bien chicos, entonces cuídense mucho, no se olviden de desarrollar sus trabajos, la ficha hay que desarrollar, ahí están las orientaciones específicas, desarrollemos, adjuntemos en nuestro portafolio y enviamos nuestras evidencias a través de nuestro grupo WhatsApp. Entonces cuídense mucho y quédense en casa. Bueno, profesor y compañeros, hasta la próxima sesión y un abrazo fuerte a la distancia. Hasta la próxima clase, profesor. Felicidades y un abrazo a la distancia a todos mis compañeros. Cuídense mucho y recuerden que la salud es lo primero. Quédense en casa. Próxima, profesor. Felicitaciones. Un abrazo enorme para mis compañeros. Cuídense. Quédense en casa. Hasta la próxima sesión, profesor y compañeros. Tengan un lindo día. Cuídense y quedémonos siempre en casa cuidando nuestra salud.